Productores, bienvenidos. Esta es una parcela de alta tecnología del sistema Fénix. Vamos a empezar a trabajarla con toda la metodología necesaria para poder elevar los rendimientos a como estamos esperando. Entonces, esta es una serie de pasos, es una metodología que hemos trabajado durante varios años, que está funcionando muy bien. Y lo primero es entender el clima en el que vamos a trabajar. Vamos a tratar de entender cuál es la cantidad de unidades calor que tenemos todos los días, cuál es literalmente el clima que tenemos en la zona y en la parcela en particular. Y en función de eso vamos a poder hacer la mejor recomendación del material posible. La segunda parte que es clave en todo esto es entender perfectamente cómo está el sistema del suelo en nuestra parcela, qué es lo que tiene, qué cantidad de materia orgánica tenemos, qué capacidad de intercambio catiónico, qué pH es, si es un pH ácido, si es un pH alcalino y sobre todo lo más importante, cómo vamos a corregir esto. Entonces, si tenemos ciertos problemas, vamos a tratar de corregirlos. El día de hoy en particular, vamos a entender cómo sacar la muestra de suelo, porque si no tenemos una muestra de suelo representativa como debe de ser, entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos un análisis de suelo correcto y entonces todas las recomendaciones que hagamos no van a funcionar de la forma correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo tener que sacar muy bien la muestra de suelo para esa poder mandarla al laboratorio, para después hacer toda la recomendación completa de las cosas que tengamos que corregir y sobre todo la parte de nutrición, que es bien importante para las plantas. Entonces, si quieren, síganme en este recorrido. Vamos a ver un poquito la parcela. Esta parcela son 2 hectáreas juntas totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí no cambia el suelo prácticamente en ninguna parte. Lo que vamos a hacer es sacar 9 micromuestras, obviamente a 30 centímetros de profundidad. ¿Por qué a 30? Porque el 75% del total de las raíces está a 30 centímetros. Entonces, vamos a sacar la cantidad de suelo necesaria para poder mandarla al laboratorio. 9 micromuestras que vamos a sacar al azar aquí en todo el predio, y eso nos va a dar la muestra representativa que ocupamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar para sacarla y vamos a explicar bien cómo tenemos que sacar este tipo de micromuestras. Estoy aquí con un gran amigo de hace muchos años, el señor Beto Michel. Entonces quiero presentárselos para que nos platique un poquito acerca de la parcela, qué ha hecho de trabajos aquí y cuál es lo que esperamos que saquemos en esta nueva temporada. Don Beto, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Pues más que nada agradecerles su invitación y aquí estamos dispuestos a echarle todos los kilos. Lo que sea necesario aquí con el amigo Carlos, con el asesoramiento de él, vamos a echarle todos los kilos, primero Dios. Entonces aquí lo primero que vamos a empezar es entender cuál es el sistema de esta parcela en particular. Cada parcela tiene sus cosas muy muy particulares y tenemos que tratar de entenderlas. Nadie mejor que el dueño literalmente de la parcela, del productor, es el que conoce muy bien el predio y sabe cuáles pueden ser las limitaciones que hay en este predio. Entonces, don Beto, ¿usted ha sembrado maíz aquí en esta parcela anteriormente? Claro que sí. El año pasado tuvimos la mitad de la tierrita esta tenía semillero y la otra mitad la sembré yo. Le puse goteo y me dio muy buen rendimiento y la idea de esta temporada es ponerle goteo a la parte alta porque la mitad del terreno es barro, terreno barroso, y la otra parte es terreno más blandito. Entonces le vamos a hacer toda la lucha a conseguir cintilla para poder echarle a 1 hectárea. ¿Cuál fue el rendimiento promedio del año pasado, don Beto? Aquí me dio cerca de como unas 7 toneladas y media, poquito menos de la hectárea, con goteo. Pero pues le echamos ganas, tal vez la variedad o no sé por qué fue bajo el rendimiento, pero debimos de haber sacado más. Es correcto. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar en esta parcela, que queremos que sea nuestro punto de lanza para empezar a comprobar la metodología que traemos, y es justamente en función de lo que vayamos a sacar nosotros del análisis de suelo, nos va a dar la pauta para ver cuál va a ser la meta de rendimiento que le vamos a poner este año. Si el año pasado fueron 7 y el suelo nos da para
para mucho más. Entonces lo vamos a ir explicando en los siguientes videos. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy es sacar ya la muestra para mandarla al laboratorio, y teniendo una vez los resultados vamos a hacer otro video en donde vamos a explicar justamente todo lo que viene en el suelo, cuáles son las correcciones que tenemos que hacer y cuál va a ser nuestro plan de nutrición que le vamos a meter a esta parcela para sacar el mayor rendimiento posible. Entonces, don Beto, le agradezco muchísimo y pues vamos a seguir aquí trabajando con usted. Claro que sí, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con cómo sacar la muestra de suelo, que esto es importantísimo para que realmente el resultado sea el óptimo, el correcto que estamos tratando de ver. Y entonces, si quieres acercarte un poquito con la cámara, lo primero que tenemos que hacer es remover toda la parte de materia orgánica que hay hasta arriba, todo el rastrojo que quedó del año pasado, tenemos que retirarlo, porque entonces esto no puede ser que haya un error en el momento del resultado, porque nos va a dar un contenido de materia orgánica mucho más alto que el que realmente tiene el suelo. Entonces, bueno, aquí ya dejamos lista la primera parte en donde vamos a sacar la muestra. Ahora con la pala, de forma recta, vamos a bajar hasta 30 centímetros, y después de los 30 centímetros, entonces empezamos a tomar la primera muestra de suelo. Entonces, ahorita justamente es esto, retiramos toda la primera parte para dejarla lista. El 75% de las raíces de la planta, que son las que comen, son todas las raíces secundarias, están más o menos entre 30 centímetros de profundidad más o menos. Por eso nosotros hacemos la muestra justamente a esa profundidad. Entonces esto es muy importante, de cómo tomar la muestra para tener realmente un resultado representativo del predio y poder corregir todos los problemas que tengamos, además de hacer un manejo agronómico correcto en función de la nutrición y de toda la reserva del suelo que tengamos. Entonces voy a poner un ejemplo. El fósforo, por ejemplo. Fósforo es prácticamente inmóvil en el suelo. El fósforo, ¿qué sucede? Que por cada tonelada de producción necesitamos 9 kilos de fósforo. Si no hay 9 kilos de fósforo en el suelo, no nos va a dar ni una tonelada de producción. Entonces, para nosotros es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una reserva en el suelo que desconocemos porque no tenemos el análisis. Entonces hay una fórmula matemática que lo vamos a trabajar ya cuando tengamos el resultado, pero es el requerimiento del cultivo, la cantidad de fósforo completa. Por ejemplo, si nuestra meta de rendimiento es de 10 toneladas y nosotros necesitamos 9 kilos de fósforo por cada tonelada, significa que necesitamos 90 kilos de fósforo para sacar 10 toneladas. Entonces el requerimiento total de nuestro cultivo es de 90 kilos de fósforo, menos la reserva del suelo, que desconocemos cuál es la reserva del suelo, entre la eficiencia del fertilizante que vamos a meter. Y entonces el tipo de fertilizante del fósforo va en función del pH que tengamos en el suelo. Si tenemos un pH alcalino, le vamos a meter el MAP, fosfato monoamónico. Si tenemos un suelo que es ligeramente ácido, que tiene acidez, entonces le vamos a meter el fosfato diamónico. Entonces, en función del fertilizante que le vamos a meter, esa es la eficiencia que vamos a tener. Entonces, el requerimiento del cultivo menos la reserva del suelo entre la eficiencia del fertilizante, y el fertilizante va en función del tipo de suelo que tengamos. O sea que todo tiene un porqué y todo es bien importante. Por eso necesitamos trabajar de forma correcta la metodología, y esto va a ser el resultado de tener éxito en la producción. La segunda micromuestra, y hacemos el mismo procedimiento. Removemos toda la parte de materia orgánica que haya quedado, todos los vestigios de rastrojo del año pasado, toda la maleza que haya quedado seca, etcétera, todo lo removemos para que no tengamos ese problema de materia orgánica que no sea el correcto. ¿Por qué? Porque el porcentaje de materia orgánica intrínseca en los coloides del suelo
son las que realmente es como el meollo del asunto, es el punto clave en muchos de los casos. Entonces la materia orgánica es importantísima, el porcentaje de materia orgánica es importantísima en los suelos para tener rendimientos altos, y nuestro trabajo todos los años es ir construyendo fertilidad en función de la cantidad de materia orgánica. Un suelo óptimo, un suelo ideal debería tener 5% de materia orgánica, sería un suelo extraordinariamente fértil. Normalmente no tenemos, dependiendo obviamente del estado y la zona y todo lo que se trabaje, pero normalmente tenemos entre 1%, 1.5% normalmente en promedio, es lo que me ha tocado ver en análisis de suelo aquí en el estado de Nayarit. Entonces la verdad es que tenemos porcentajes muy bajos de materia orgánica. Bueno, una vez que ya tenemos todas las micromuestras del predio, ahora lo que sigue es hacer revolverlas para que quede una mezcla homogénea de todo el predio. Entonces, bueno, aquí estamos previamente limpia una carretilla, aquí vamos a hacer la mezcla completa, y esto es lo que vamos a mandar al laboratorio. 1 kilo de todo lo que sacamos es lo que vamos a mandar al laboratorio. Entonces hacemos la mezcla completa, como si estuviéramos haciendo la mezcla de cemento y de arena. Y listo. Entonces aquí ya queda la mezcla homogénea del predio. Esta tierra es invaluable lo que vamos a sacar de análisis, y es lo que nos va a dar la oportunidad de tomar muchas decisiones en todo el ciclo agrícola. Entonces esto es lo que queríamos trabajar el día de hoy. Les agradezco muchísimo y vamos a documentar cada uno de los pasos del proceso que vamos a trabajar en esta parcela de alta tecnología del sistema Fénix de alto rendimiento. Entonces estén muy pendientes de lo que vamos a trabajar. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.